Un nuevo siglo, un nuevo horizonte, un nuevo relato que, si se enuncia, se hace historia activa. Muy buenas tardes, iniciamos otra edición de Historia Activa y como todos los días hábiles les decimos, clave la sintonía en el 960 en nuestra amplitud modulada. Historia Activa, un programa hecho por historiadores para usted, con la producción general de Rosa Grintal, del historiador asociado Alejandro Cruz, en la investigación bibliográfica Clara María Vargas y quien les habla en la dirección general José Luis Orlando. Los invitamos a escuchar este programa de historia dedicado a usted. Buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a toda nuestra querida audiencia de Historia Activa aquí en Radio Nacional 960 AM, donde tienen que clavar la sintonía, como dice mi amigo, y se pueden comunicar con nosotros a través del 423-3822 o nos dejan mensaje grabado al 425-7931. O también nos pueden mandar mensajes de texto, que mi amigo lo tiene ahí cerquita de su mano, al celular de Radio Nacional 156-515-522. También nos pueden escribir a historia-activa@yahoo.com.ar. Nos pueden leer en www.netlog.com/historiaactiva. Nos pueden escuchar en internet a través de www.radionacional.com.ar, emisora LRA6 Radio Nacional Mendoza. Y finalmente nos pueden solicitar amistad en nuestra página de Facebook que tenemos abierta aquí en este momento, donde ya sumamos 125 amigos y como siempre decimos vamos por más, y gracias a todos nuestros amigos, especialmente a nuestro querido Dante Alberto Taboada, disculpanos, Dante Alberto Taboada, que lee nuestras publicaciones, las comenta y las comparte con mucha generosidad. Así que muchísimas gracias. Así es, y en nombre de todo el equipo le deseamos un cariño muy grande a nuestra amiga virtual y a nuestra amiga de carrera de muchos años, Nora Fernández. Norita, te queremos mucho, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Norita, una diosa eterna joven. Así ¿sí? es, de aquellas. De aquellas, besos. Y hoy tenemos en la secuencia de gobernadores a Pedro Nolasco Ortiz, que es un gobernador también, es un gobernador de fin de año. ¿Sí? Podemos decir de esta historia de gobernadores no constitucionales de la provincia. Siempre, para aquel que se esté sumando, lo decimos, los constitucionales son a partir de 1854, los no constitucionales a partir de 1820. Si hay una diferencia acá, como siempre le decimos, bueno, Nolasco Ortiz también estuvo, ¿no es cierto?, en un periodo muy cortito, y bueno, así éramos los mendocinos, dentro de este conflicto entre unitarios y federales. Claro, no estábamos exentos de la inestabilidad, ¿no? De la inestabilidad institucional, emocional, etcétera, psicológica, etcétera. Y psicológica también, porque estamos hablando de asesinatos a sangre fría, asesinatos por encargo, asesinatos encubiertos. Realmente una etapa muy complicada de la historia local y que, como dije ayer, hoy lo comentamos con José Luis también hoy, es una etapa, la preconstitucional es como si fuera una etapa prehistórica, claro, como si fuera del neolítico, o sea, claro. no hay detalles, por ejemplo, de los retratos de gobernadores de esa etapa, no hay casi nada, muy poco, salvo de los más conocidos o los que trascendieron a nivel nacional, como Godoy Cruz, Massa, San Martín, obviamente, Moyano, Juan Cornelio Moyano, me refiero, Pedro Molina, claro, etcétera, etcétera. Pero estos que están ahí, sobre todo que están en esa línea de vaivenes de unitarios y federales, casi nada. Albino Gutiérrez sí hay retratos, pero de este señor Pedro Nolasco Ortiz no. Sí, creo, si no me equivoco, la toponimia ¿a qué nos remite? ¿A una calle o a un colegio? Sí, también. Claro. Bueno, ¿quién era este señor Pedro Nolasco Ortiz? Es otro de los satélites de Facundo Quiroga. ¿Sí?
del gran Facundo, ¿no? Porque a esta altura Sombra podemos decir terrible. la sombra terrible de Facundo. A esta altura podemos decir con total seguridad que era el gran líder del noroeste y Cuyo, el gran líder federal. Iba colocando gobernadores como muñecos mientras aplastaba gobiernos unitarios. Creo que fue el brazo armado más importante del Partido Federal, el Tigre de los Llanos. Y se estaba equiparando y estaba llegando a un nivel de jerarquía casi igualitario con Rosas, ¿no? Por eso es tan sospechosa siempre su muerte. Sí, sí. ¿Quiénes fueron los Reina Fe? Claro. ¿O quién los pagó a los Reina Fe? Ese es otro tema. Y otro cantar. Y otro cantar. Bueno, este fue, digamos, impuesto, por decirlo de alguna manera, por el Tigre de los Llanos, Pedro Nolasco Ortiz. Y la gestión duró del 17 de marzo al 28 de agosto de 1832. Marzo-agosto. Muy poquito. 5 meses. Sí. Ni medio año. Ni medio año. El mandato de Pedro Nolasco Ortiz fue breve, pero se hizo notar, porque decretó la observación del reglamento de policía, creó camaristas para suplir las ausencias y tomó medidas para corregir la administración pública. Además, prohibió importar moneda y valores metálicos de Chile, grabó productos traídos desde esa hermana nación, reprimió el contrabando, fomentó fábricas, restableció el diezmo en las iglesias. ¿Qué tal? Un católico ferviente, que estaba suspendido desde el año 1828. Y a su vez, para sostener el ejército, monopolizó el negocio de la yerba mate, los naipes y el tabaco, y vendió terrenos cercanos a la ciudad de Mendoza, que me imagino que por ser tan chica en esa época, la gran extensión eran fiscales. Claro, la gran extensión era fiscales, no es la Mendoza que hoy conocemos. Claro. Tanto lo que nosotros nos conocemos hoy como el Gran Mendoza, imagínense que la ciudad de Mendoza llegara hasta la calle, lo que hoy es Ciudad Coronel Díaz, disculpen, que se llamaba Sauce de la Cañada, y por donde pasó el ejército, que venía desde el Plumerillo, ¿sí? Claro. Ese era el límite de la ciudad. Después había un barrio posterior, y todo lo que es hoy día Las Heras, el Canal Ciruelos y sus extensiones, eran propiedad o del doctor Tomás Godoy Cruz o del fraile Aldao, que le gustaba hacer carreras cuadreras, ahí es las de caballos. Sí. El fraile Aldao también se dedicaba a esa. ¿Qué es lo que le queremos decir con esto? Que es la zona rural. Si usted no está escuchando y vive por esa zona, es decir, que usted vive donde antiguamente era una zona rural, donde terminaba lo que se dice el ejido urbano, ¿no? Muy bien. Y así proyéctelo. La misma Las Heras, por ejemplo, lo que es la actual Plaza Marcos Burgo y alrededores, y eso nomás era un poblado, porque antiguamente era la subdelegación de Villeta, y podemos hablar de todo, Maipú, lo que es Maipú. Acuérdense que fueron elevados recién a la jerarquía de departamento de mediados del siglo XIX. Acá estamos Y finales también. Claro, y finales. No le podemos decir, ¿no es cierto?, por ejemplo, que era Malargüe, General Alvear, ¿no es cierto?, San Carlos, alrededores de población alrededor del fuerte y nada más. Y todo eso eran tierras fiscales, como vos decís. Entonces los gobernadores usaban de esos recursos. Así es. Y ahora, ¿por qué se fue Pedro Nolasco Ortiz, siendo que había encarado una gobernación como para quedarse un par de años, al menos? Pidió licencia por enfermedad. ¿Y qué pasó? Se fue a Buenos Aires y lo dejó en el cargo a su ministro, José Santos Ortiz. Se cree que partió porque el fraile Aldao, Félix Aldao, que era, aunque federal, enemigo de Pedro Nolasco Ortiz, Peor todavía. claro, que había sido tomado prisionero en Córdoba en febrero de 1830, fue liberado y regresó a Mendoza. Entonces, ¿qué pasó? Otros dicen que tuvo un conflicto con su mentor, nada menos que con Facundo, por las dudas medidas que tomó para pacificar a la provincia de Mendoza. Lo cierto es que el 28 de agosto la Sala de Representantes aceptó su renuncia y designó interino a Pedro Molina. O sea, el que se fue a Sevilla perdió su silla. Claro. Y don Pedro volvió nuevamente. Y don Pedro volvió nuevamente. Don Pedro había nacido en Mendoza, era hijo de Bernardo Ortiz y María del Carmen Correas, todos
apellidos patricios, como siempre decimos. En 1810 se graduó de doctor en jurisprudencia en Santiago de Chile, fue asesor del gobernador intendente, el general José de San Martín, y aportó esclavos para el Regimiento 7 del Ejército Libertador. También fue uno de los fundadores de la Biblioteca Pública de 1822, la Biblioteca Pública San Martín, que aún funciona sigue siendo de gran utilidad para la población de Mendoza, y fue ministro de Juan de Dios Correa y Manuel Lemos, que son los antecesores en el cargo. Estaba casado con María Margarita Correa y murió en la provincia, no se sabe cómo ni cuándo. Claro. Esto es lamentable, ¿no? Que estas tumbas, por decirlo así, jamás se encuentren. El tema grande que tenemos nosotros es la pérdida de documentación, y un poco lo que hablamos en la reunión de producción, de retratos, y un poco lo que dijiste vos hoy. Todo eso se perdió en el terremoto. El terremoto fue una catástrofe también cultural, fue una catástrofe humana, catástrofe edilicia. Fueron varias catástrofes en una, ¿sí? Pero perdimos parte de nuestra historia. Sí. Por ejemplo, pudimos recuperar algunas tumbas notables, porque si usted quiere ver la tumba del general Albino Gutiérrez, tiene que ir a la iglesia que está en la cuarta sección, ¿sí? La iglesia, ¿no es cierto?, de la Merced. ¿Sí? Acá Qué buen dato es. En la calle Montecasero, ¿no es cierto? Si usted lo tiene, entre San Luis y Córdoba, en la vereda este. Creo que la estaban refaccionando, sí. Corríjanme. Sí. Yo creo que ya terminó. Creo que pudo haber terminado, porque pasé con mis alumnos hace unos meses atrás, y bueno, pero pudimos ver el sentido arquitectónico. Pero al entrar en la nave lateral izquierda, es decir, hacia el norte, usted mira el piso y se va a encontrar con una placa blanca. Dice, aquí yacen los restos del general Albino Gutiérrez. ¿Sí? Así... Junto a otras víctimas del terremoto, ¿verdad? No, acordate que murió en 1830. No, pero digo, no se habían dejado allí, ¿no? No, porque suele suceder que hay iglesias en los mismos predios que se fueron la iglesia de la Merced que vemos ahora es la tercera iglesia dentro de esa manzana. La iglesia de Santo Domingo, por ejemplo, es la quinta, la que vemos. Nos está hablando de una historia de, como dirían los griegos, de las grandes catástrofes, ¿sí? Y no es por ser apocalíptico en esto, pero aquí se perdieron cuadros, se perdieron retratos en los incendios, y bueno, sí tenemos que ver un monolito, es un catafalco de piedra, en realidad, que está a la entrada de la iglesia de Santo Domingo, ¿no? Es verdad. Entonces, bueno, así perdimos las tumbas de Pascual Ruiz Huidobro, ¿sí? Y otras. Pascual Ruiz Huidobro, un virreinable, digamos. Un hombre, el militar de más alta graduación de todo el virreinato, y que 3 veces fue candidateado a virrey del Río de la Plata. Entonces, todo eso, lo que vos le dijiste en la nota editorial, es bueno que como mendocinos lo sepamos, porque por ahí podemos excavar en el fondo de nuestras casas, en la cuarta sección, y encontrar alguna evidencia, ¿sí? Siempre estemos muy atentos a eso, ¿no? Bueno, hay gente en la arqueología que se dedica a urbana desde los años 1990, ¿no? Sí. Aunque nosotros debemos decir que nosotros preconizamos esto mucho antes. Ya lo veníamos haciendo algunos años. De muchos antes, no es porque nos creamos fundadores de tal actitud, no. Somos continuadores en la línea histórica del tiempo de muchos otros que quedaron en sus esfuerzos acallados hasta que vino la década, entonces se dedicaron a la parte de la arqueología urbana, Claro. debemos decir. ¿Por qué lo decimos también? Porque en esa parte de la arqueología urbana puede aparecer algo que no dé la evidencia material de lo que estamos hablando. Claro. Para aquel que lo quiera hacer, en la Facultad de Filosofía y Letras, en el Departamento de Historia Regional, está la tesis de la licenciada Clara Vargas sobre los retratos del siglo XIX en Mendoza, por si alguien quiere ampliar esto que digamos estamos que hablando. es nuestra investigadora bibliográfica. Exacto. Y que bueno, que se dedicó a esa parte de la historia que no estaba. Así que está Creo su que lo trabajo. dijiste que estaba en un perfil de YouTube también, o yo estoy equivocado. Sí. Así que está en internet también, si lo googlean como Clara Vargas, también lo van a encontrar allí, su trabajo de retratos de pintores viajeros del siglo XIX en Mendoza. Claro. Para aquellos que quieran extenderse sobre historia del arte y sobre todo sobre personajes mendocinos, llevan a ver gente y señoras con bocio, Claro. ¿sí? que es tan típico de Cuyo, era tan típico en Cuyo. Entonces, etcétera. acá tenemos el rescate del capital cultural, que se llama ahora, ¿no?
¿no? Esto es muy importante tenerlo presente a la hora de hablar de Nolasco Ortiz o de su sucesor, que vamos a hablar de don Pedro Molino, que es un poco si no es legislador, es ministro o es gobernador. O es gobernador. Es decir, el gran legislador, el Princeps Senatus. Claro, teníamos algún problema, llamemos a Pedro Molino. a don Pedro. Es claro. Bueno, ya estamos terminando la edición de Historia Activa y bueno, seguimos mañana con los que siguen en esta línea de sucesión de gobernadores no constitucionales. Bueno, ha sido un gusto. Gracias María del Carmen Jurisic en la operación técnica y sigue el boletín informativo ha sido a cargo de Daniel Badano y en el patio trasero a cargo de Fito Suden. Hasta mañana. Hasta mañana. Historia Activa.